Listo. Listo, yo te llamo ahora. Perfecto, ok. Bueno, chao. Listo. ¿Aló? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Ok, vamos a esperar unos 2 minutos más e iniciamos, por favor. Hola, ¿me escuchas? Sí, buenas tardes. ¿Cómo Diego, vas? buenas tardes, ¿cómo estás? Bien. Ya vamos a empezar en unos 2 minuticos. Espérate que no tengo sonido, no sé por qué. ¿Me escuchas? Sí, sí, yo te escucho. Ah, bueno. Bueno, ya en un momento empezamos. Habla para ver si te escuchamos. Aló, aló, aló. ¿Ya me Listo. escuchan? Sí, pero es que me pasé. Los que están silenciados, ahorita voy a silenciar el momento que empiece. Silencio los micrófonos y ustedes pueden abrirlos cuando vayan a hacer alguna pregunta o nos la escriben por chat, por favor. Buenas tardes, habla Ana María otra vez. Les queremos pedir perdón que ahorita hubo un pequeño inconveniente técnico, pero ya está todo solucionado. Vamos a esperar más o menos unos 3 o 4 minutos más y ya empezamos con el webinar. Muchísimas gracias. Buenas tardes, habla Dolores Corso, estoy ensayando el sonido. ¿Sí me escuchan? Sí, Sí, señora, la buenas escuchamos tardes. bien. Muchas gracias. Les pedimos el favor que si ustedes pueden silenciar el micrófono de ustedes, se los agradeceríamos. Muchísimas gracias. Les queremos dar un cordial saludo de parte de la empresa Analítica Académica. Les queremos agradecer
por estar con nosotros el día de hoy de 4 a 6 de la tarde. Esperamos que más o menos el webinar tenga una duración de 1 hora. Como había dicho con anterioridad, nosotros vamos a hacer webinars todos los miércoles a partir de las 4 de la tarde y vamos a estar tratando diferentes tipos de bases de datos abiertas del gobierno en cuanto a temas de educación superior. Vamos a empezar con SNIES, SPADIES, OLE, el MIDE y creo que más o menos... Sí, ICFES Interactivo. Esperamos que nos puedan acompañar. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, vamos a dar un espacio al final. Y de todas formas, a partir de este viernes, vamos a estar a través de nuestra página web dando un espacio para la gente que tiene preguntas o dudas, que se va a llamar Viernes en Preguntas. Entonces, cualquier pregunta que tengan nos las pueden enviar a nuestro correo de contacto @analíticaacadémica.com de cualquier tema de calidad académica y las vamos a estar respondiendo. Muchísimas gracias y ya vamos a empezar. Aló. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Mónica Castilla Luna, represento a la empresa Analítica Académica y desde hace ya 6 meses venimos trabajando en presentar a ustedes webinar con temas relacionados con aseguramiento de la calidad en educación superior. El ciclo de este año, como les contaba Ana María, lo vamos a empezar sobre cómo hacer análisis de datos de las bases de datos abiertas que hoy existen desde el Ministerio de Educación Nacional, como SNIES, SPADIES, OLE. Vamos a revisar algo de MIDE, vamos a revisar ICFES Interactivo para mirar todos los resultados de las pruebas Saber Pro, el OLE, etc. Entonces, vamos a dividir la sección de SNIES en 2 partes. La primera parte, como contarles, no vamos a hacerlo tan largo. El año pasado llegamos a hacer webinars hasta de 1 hora, hora y pico, porque de pronto me emociono hablando y sigo. Vamos a procurar que no sean tan largos, pues porque de todas maneras el tiempo de todos es importante. Entonces vamos a utilizar una media hora, 45 minutos máximo, y así lo dividimos en 2 partes. La primera como lo que es general y lo que trae la página, y segundo, cómo entrarle a la información del SNIES, cómo hacer análisis de esa información que sirva para todos los procesos de autoevaluación que ustedes están llevando a cabo en las universidades, para creaciones de programa, renovaciones de registro calificado, acreditaciones o renovaciones de acreditación, ya sea de programas o institucional, o ahorita pues para todo lo de condiciones institucionales. Entonces, vamos a contarles cómo se hace todo esto. Si tienen alguna pregunta, por favor, pueden prender el micrófono y comentarla, o ir escribiéndola en el chat y al final la contestamos. Vamos entonces a dar inicio a esto el día de hoy. Bien. Entonces, tenemos aquí una presentación en donde, como les dije al principio, vamos a ir revisando todo lo que es el uso de datos en bases de datos, el uso de los datos que salen de las bases de datos de los sistemas de información de educación superior. Bien, digamos, ¿por qué vamos a manejar este tema? Nosotros pues trabajamos en consultoría en educación superior, y particularmente yo trabajé muchos años en una institución de educación privada en Bogotá en todos estos procesos de aseguramiento de la calidad. Como todos sabemos, cuando se hacen estos procesos de autoevaluación se genera una gran cantidad de datos que es muy importante utilizarlos, que el proceso sea para renovaciones de registro, acreditaciones en las autoevaluaciones, etcétera. El proceso no termine con generar un informe, sino haya toda la posibilidad de utilizar estos datos para la toma de decisiones informadas. Datos pues que pueden servir no solamente, como venimos hablando, para estos procesos de autoevaluación, sino también para la gestión del día a día en las diferentes direcciones generales de las universidades, la Dirección de Aseguramiento de la Calidad, también pues a nivel de los programas y las facultades,
sino que también van a servir para la gestión estratégica de la institución y planes de desarrollo de los programas, incluso para tener líneas de base en los planes de mejoramiento. Entonces, por eso es que partimos como de hablar del aseguramiento de la calidad. Todos pues conocemos este sistema de aseguramiento de la calidad en Colombia, que hará referencia a una diversidad de mecanismos tendientes a controlar, a garantizar y a promover la calidad de las instituciones y programas de educación superior y el impacto que esto tiene en la formación de estudiantes. De hecho, hoy con el decreto 1330 se dice que ya no son tan importantes las capacidades y los recursos que se tengan, sino también los resultados en términos de la formación de estudiantes, y empezamos a hablar de resultados de aprendizaje. Entonces, en este sistema de aseguramiento de la calidad hay tres componentes, y todos lo conocemos porque esto está hace mucho tiempo. Un componente que es de información, un componente que es de evaluación y un componente de fomento. En ese componente de información entonces encontramos varios sistemas de información. El primero tenemos que es el SNIES, que es el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior. El segundo será el SPADIES, que es el Sistema de Prevención y Análisis de la Deserción en las instituciones de educación superior. Luego tenemos el OLE, que es el Observatorio Laboral para la Educación Superior. Contamos también con el SACES para los procesos de registro calificado y los SACES para el proceso de acreditación de alta calidad, que es el Sistema de Aseguramiento de Calidad de la Educación Superior. Pero digamos que adicionalmente a estos sistemas que ya existen en el Ministerio de Educación Nacional o dependientes, digamos, de él, también encontramos una información muy importante para las instituciones de educación superior a través del IFES Interactivo y este modelo de indicadores de desempeño de la educación de las instituciones de educación superior, que es el MIE, lo cual vamos a ir revisando a partir de esta sesión y en las siguientes sesiones todos los miércoles a las 4 de la tarde. Entonces empecemos revisando un poquito de historia de SNIES, porque para poder llegar a hacer, utilizar estos datos y analizarlos en la toma de decisiones, tenemos que hablar un poco de esto. Siempre que el Ministerio hace invitaciones para revisar SNIES o SPADIES o OLE, etcétera, básicamente me he encontrado con que van los técnicos de las instituciones, los de las direcciones de sistemas, y los procesos, digamos, de revisión o capacitación están muy centrados en lo tecnológico. Pero pocas veces he visto que vayan digamos, funcionales, las personas de las áreas de planeación, de aseguramiento de la calidad, incluso de facultades, programas o carreras, para conocer qué es esto y qué hacemos con esto. Si ustedes recuerdan, en estos procesos de autoevaluación siempre estamos buscando información estadística o de estudiantes o de profesores, y en algún lado está. Y a veces uno se complica ahí dónde puede estar, y en la institución quién maneja esa información, existe o no un repositorio de estadístico que esté actualizado o no. Pero entonces el Estado dice, no, aquí tiene un sistema de información que finalmente es información que se recaba de las instituciones, que no está actualizada del todo, pero por lo menos podemos ver la trazabilidad a través del tiempo, podemos ver ya información desde el 2014 en adelante, entonces se puede ver trazabilidad de diferentes variables e indicadores. Entonces ahí está información que puede servir en un momento dado para la autoevaluación. Entonces empecemos un poco por mirar qué es ese SNIES. El SNIES entonces es un sistema de información que ha sido creado para responder a las necesidades de información de la educación superior en Colombia. Recopila y organiza la información relevante y confiable y oportuna sobre la educación superior. Relevante pues, porque es la que se requiere, confiable porque es la que viene de esas fuentes primarias que son las instituciones de educación superior, y oportuna porque debe ser recabada en unos momentos muy específicos durante el año. Información sobre todos estos temas de educación superior que al ministerio y a los entes del Estado, pero no solamente a ellos, sino también al interior de la institución de educación superior, le va a permitir hacer planeación, monitoreo, evaluación, inspección incluso y vigilancia ya específicamente desde el ministerio. En este sistema, como fuente de información, las instituciones y los programas consolidan y suministran datos, suministran estadísticas y suministran indicadores. Por eso es que es tan importante conocerlo, porque allí está una
cantidad de información muy importante para cada una de las instituciones de educación superior. ¿Por qué es importante? Porque en general va a facilitar lo que yo les decía previamente de la gestión, la planeación y la toma de decisiones. ¿Cuántas veces cuando se hacen planes de desarrollo no se disponen de líneas de base, de indicadores o de variables que tengan líneas de base para establecer metas? Y este tipo de información de sistemas de información permite perfectamente tener todos esos datos para ser convertidos en información. También, ¿qué va a hacer? Va a orientar a las instituciones de educación superior de todo tipo, llámense técnicas, profesionales, Mónica, tecnológicas. Señora. Vanessa, por favor, ¿puede silenciar el micrófono? Muchísimas gracias. Bien. Entonces estamos diciendo por qué es importante, porque también va a orientar a esas instituciones de educación superior de toda índole en los procesos de mejoramiento a partir de la identificación de mejores prácticas. Ayuda, por supuesto, a autorregular el sector al tener información para saber qué pasa allí. Va a simplificar el proceso de reporte de información porque va a un solo sitio, a un solo sistema y puede servir como marco de referencia no solamente para el Estado, sino, como les decimos, para las instituciones de educación superior. Hablemos un poquitico de la normatividad, no nos vamos a extender, pero entremos para ver de dónde sale esto. En la Ley 30 de 1992, la Ley General de la Educación, en el artículo 56 se crea el Sistema Nacional de Información de Educación Superior, que este es el SNIES, para que se pueda divulgar información que oriente a la comunidad sobre la calidad, sobre la cantidad, las características de las instituciones y de los programas. Y de hecho, hace mucho tiempo yo pensaba que básicamente esa era la información que se encontraba allí, ¿no? Yo como público, por ejemplo, podría entrar y decir cuáles son los programas de arquitectura que existen en Colombia, cuántos créditos académicos, cuántos semestres, y una serie de informaciones que estaban allí que eran muy interesantes, pero hoy en día pues da muchísima más información que esa, digamos que con la idea que se crea en el 92. Luego ya con el decreto 1775 del 2015, que es el decreto único de la educación, allí se establece que corresponde al ministerio determinar cómo se debe disponer, cómo se debe recolectar y cómo se debe articular esta información. Si algún día tienen tiempo, por ahí a las 3 o 4 de la mañana, pues pueden mirar allí en el decreto y se dice pues cómo lo hace el ministerio y cómo determina esto. Y específicamente se saca una resolución que es la 2434 del 2016, en donde se establece cuáles son los datos que las instituciones de educación superior deben dar al SNIES, que es, al SNIES, y cómo las va a administrar el SNIES mismo, cuáles son esas fuentes de información que tiene este sistema y en qué periodos se debe reportar esa información. Entonces vamos a mirar esto con un poquito más calma. Los datos. Entonces, pues van a haber una serie de datos que se van a organizar en diferentes módulos que tiene el SNIES. El primer módulo son los participantes. Los participantes entonces serán estudiantes, profesores, directivos, graduados, etc. Un módulo institucional en donde las instituciones reportan la información, digamos, de todo lo que se refiere a el representante legal, digamos como la información legal en general de la institución. Luego viene el módulo de programas académicos que pega, digamos, con la información que está en SACES sobre toda la información específica de cada programa que esté ofertando la institución de educación superior en cualquiera de sus niveles educativos. Luego habrá un módulo de población estudiantil en donde habrá información sobre inscritos, admitidos, matriculados por primera vez, matriculados totales, graduados, etc. Entonces, la institución de educación superior debe reportarle al ministerio esa información semestre a semestre. Todo el módulo de recursos humanos de los directivos, de los administrativos, de los docentes de la institución. Módulo de bienestar en términos de las actividades que hacen. También el módulo de extensión en términos de las actividades de extensión o prevención social que haga la institución. Información sobre internacionalización, movilidad, etcétera. Información sobre investigación y un módulo de información financiera. Entonces, la
institución de educación superior debe reportar toda una serie de datos que se van a acumular en cada uno de estos módulos que existen dentro de este sistema de información. ¿Qué fuentes de información se tienen en cuenta? Entonces, por supuesto, la fuente principal serán las instituciones de educación superior. Está también la información que viene y que todos nosotros o las instituciones de educación superior diligencian en el SACES, ya sea el SACES para registro calificado o SACES CNA para los procesos de acreditación. La información que hay en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación con respecto a todo lo relacionado, digamos, con investigación. La información que tiene el IFES, que puede ser tanto IFES Saber 11, por ejemplo, o resultados de IFES Saber Pro, y la información del ICETEX con respecto, por ejemplo, a becas, créditos, etcétera, etcétera. Entonces, el SNIES no solamente se surte de lo que dice específicamente las instituciones de educación superior, sino de una serie de sistemas de información de diferentes entes o organismos que son también del Estado para configurar toda una serie de información que en un momento dado revierta a las instituciones de educación superior para su propia gestión. Entonces es importante tenerlo en cuenta. ¿En qué periodo se reporta? Normalmente las instituciones deben reportar o hacer, tienen como 2 momentos pero en cada semestre, pero el momento final en que deben reportar en primer semestre es en 30 de junio, qué pasó con los inscritos, qué pasó con los admitidos, qué pasó con los matriculados, qué información hay sobre profesores a esa fecha o sobre investigación, internacionalización, etc. Y en el segundo semestre el reporte final se hace alrededor del 10 de diciembre. Entonces todas las instituciones deben reportar toda esa información primer semestre y segundo semestre. Hay una serie de auditorías que viene haciendo el Ministerio de Educación Nacional para mirar la coherencia, la consistencia, la oportunidad de la información y si se encuentra, y eso hace que se califique a las instituciones de acuerdo a que también serán oportunos, tan consistentes son con la información o que tampoco lo son. Entonces sale un reporte que se tiene desde el SPA-10, lo vamos a mirar cuando veamos el SPA-10, en donde dice si la institución está clasificada en A, en B o en C de acuerdo a la calidad del dato que esté suministrando. Entonces es muy importante que desde las instituciones se vaya mejorando esos procesos de calidad del dato porque le va a servir al Estado, pero también es una información que va a revertir para la toma de decisiones en estas instituciones de educación superior y deben ser reportadas oportunamente en estos periodos. Normalmente, ¿quién lo hace? Puede ser las direcciones o las oficinas de planeación de las instituciones. Normalmente puede ir por allá, puede ser desde las oficinas de registro académico. Digamos que hay varias instancias, pero normalmente siempre va a haber, o a veces desde las direcciones de sistemas, pero siempre hay una instancia que es como la oficial que va a reportar al SNIES. ¿Cómo va a cargar entonces esta instancia la información? A través de herramientas de cargue tecnológica que se denomina ECA, se hace vía web y se hace a través de archivos Excel o CBS, que son plantillas que hay. Entonces habrán plantillas para inscritos, plantillas para admitidos, plantillas para matriculados, plantillas para profesores, etc. Bien, ahorita no nos está cargando, pero existen estas plantillas y podemos ponerlas también a disposición de ustedes junto con este video que se está haciendo. Bien, entonces entremos ya después de haber dado un poquitico de contexto a qué es todo esto del SNIES, a qué es, por qué es importante, cuáles son sus fuentes de información, cómo se carga eso. Entremos un poquito a revisar entonces la página del SNIES. Bien, esta es la página del SNIES cuando uno ingresa a mineducacion.gov.co, sistemas de información y SNIES. Bien, el SNIES que tiene, pues en el lado derecho está toda la información, un poco de lo que yo les conté que es el SNIES, el documento metodológico, cómo funciona, quiénes son los actores a los cuales les puede interesar y desde qué nivel se puede tener información como institución, como estudiante, como investigador, etcétera, un poco la normatividad que les conté, etcétera.
Entonces, cuando uno entra aquí, ¿qué hacía uno usualmente? ¿Qué era lo primero que uno hacía? Uno podría consultar todas estas instituciones de educación superior y al consultar las instituciones, uno simplemente o entra al nombre de la institución o quiere ver básicamente instituciones que sean, no sé, vamos a poner tecnológicas y y dice que básicamente buscar. Entonces me va a salir la información de todas las instituciones tecnológicas que existen en Colombia. La IES Padres, este es el código que da el SNIES a la Corporación Académica Superior de Artes, por ejemplo, que esta es la primera que aparece allí, cuya sede, esta es el código para la sede principal, es una institución privada, su carácter es una institución tecnológica, en Antioquia, en Medellín, tiene 6 programas vigentes, esta es la página web y no está acreditada de alta calidad. Toda esta información uno la puede descargar aquí en Excel y puede trabajar con estos datos. Parte de lo que vamos a hacer en la segunda parte con el SNIES es decirle cómo podemos hacer la analítica de todos los datos para poderle sacar jugo, diría yo, y poder jugar un poco con ello. Mónica, Sí, qué pena interrumpirte. Lo que pasa es que estamos viendo la misma pantalla principal. Debes de compartir el escritorio para poder ver los pop-up que te van saliendo. perfecto. Ya mismo entonces me devuelvo acá. Perfecto. Ahí sí lo podemos ver. Ahí estoy otra vez en SNIES, entonces disculpen ustedes por favor, que a veces me concentro aquí hablando y se me pierde eso. Ok, entonces nuevamente esta es la página del SNIES, se entra por www.mineducacion.gov.co, sistemas info y SNIES, ok. Entonces cuando uno ingresa le sale esta pantalla, en el lado izquierdo en el menú encuentran la información de qué es el SNIES, cómo es el documento metodológico, cómo funciona, información que puede ser útil a las instituciones de educación superior, a estudiantes o investigadores, o información que nace desde allí, y la normatividad, y pues algo de normatividad de lo que les conté. Entonces, cuando ingresa uno aquí, puede ir a consultar la institución, información sobre instituciones de educación superior, puedo consultar información sobre programas académicos, puedo consultar estadísticas. Y ya por acá se hace el reporte de información, como les decía, para hacer el cargue. Pero a nosotros, digamos que seríamos las personas que estamos en la academia, no relacionados directamente con las tecnologías, ni somos los que vamos a hacer el reporte. Nos va a interesar consultar por acá, consultar por los programas académicos o consultar por estadísticas. Entonces vamos a entrar a mirar, a consultar con las instituciones de educación superior. Ven en este momento un pantallazo que dice módulo consulta. Entró. Sí. Sí, perfecto. Ok. Bien. Entonces, en este módulo consulta, uno puede consultar colocando simplemente el nombre de la institución, el nombre que sea, o me interesa saber solamente las que están activas, me interesa por todo el país o me interesa, no lo sé, voy a ir al Meta, ¿ok? En el municipio, pues voy a ir a Villavicencio a ver qué hay en Villavicencio. El carácter académico, voy a ver si hay instituciones tecnológicas. El sector, pues todos. El código no lo pongo y le digo buscar. Cuando le voy a buscar, voy aquí a la parte de abajo y me debe encontrar información y no me da información por ahora. Ahí en tecnológicas voy a buscar universidades, buscar. Entonces me apareció que allá está la Universidad de Los Llanos, el 1119 es el código SNIES para la Universidad de Los Llanos, para su sede principal. Si vieran aquí extensiones o, perdón, seccionales, entonces aparecerá la seccional con un código diferente. Sector, pues es oficial, es un carácter académico, es universidad en Villavicencio, tiene 42 programas vigentes. Esta es la página web. Cuando yo le doy a los 42 programas vigentes, entonces me llevará información programa a programa. ¿Están viendo la información aquí programa a programa?
Sí, sí, Sí. está bien. Perfecto. Ok. Bien. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Descargarla. Cuando le doy clic en descargar, tengo un archivo en Excel que me va a permitir tener la información de la consulta que yo haya hecho allí. Y pues esto es importante porque después puedo jugar con todos los datos, que es la segunda parte de lo que les vamos a mostrar, cómo juega uno con todos estos datos. Bien, entonces es una forma de consultar, pero yo también podría consultar directamente programas académicos. Y nuevamente aquí en el módulo de consulta de programas académicos, entonces aparecerá, lo puedo poner y yo puedo poner el nombre de cualquier institución, o puedo poner, ay, que me sale aquí una cosa que no es. Me aparece el nombre del programa, yo también puedo mirar en un ejemplo, yo digo programas de arquitectura. Programas de arquitectura, ¿cierto? El estado de la institución, si la institución está activa, si el programa está activo, el departamento dejemos todo, el municipio todo, en el nivel académico de pregrado, el nivel de formación pues universitaria, bueno, no le voy a poner más y lo pongo a buscar. Entonces, ¿qué me va a salir? Toda la información de todos los programas de arquitectura o con nombres similares a arquitectura que existen en el país. Entonces, este sería el código de la Universidad Nacional de Colombia, ¿cierto? Y este es el código del programa de arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, que es el 30. El programa está activo, nivel de formación universitaria presencial y registro de alta calidad. Y nuevamente puedo descargar desde aquí y esta información pues me puede servir. ¿Por qué me puede servir? Recuerden que cuando nosotros hacemos procesos de creación de nuevos programas o renovaciones de acreditaciones y vamos a justificar la pertinencia del programa, parte de lo que damos es, vamos a dar información de qué otros programas existen en el país. Entonces uno fácilmente lo saca de aquí, lo descarga y tendría la información de ese programa nuevo o de un programa que está existiendo y si han aparecido a través de los años nuevos programas y cómo es cada uno de estos programas, pues simplemente yo ingreso a través del código SNIDES del programa y me va a llevar a toda la información del programa, el registro cualificado, cuál es la vigencia de ese registro, si es presencial o en qué modalidad, cuántos créditos, cuántos semestres, etcétera, etcétera. Entonces tendría allí uno una serie de informaciones que son importantes y que le pueden servir a uno en un momento dado y no tiene que ir a preguntarle a nadie si está haciendo un análisis del programa y rápidamente saca esa información. Entonces, por este módulo consulta uno programas académicos. Luego, entonces, ¿qué más podría hacer? Pues ir a mirar estadísticas. Entonces, ¿qué estadísticas puede haber aquí? Entonces, tenemos aquí las bases de datos. Luego vamos a entrar con más detalle a esta información de bases de datos, lo muestro rápidamente y vamos a mostrar qué otra información tenemos acá. Entonces hay información, normalmente estamos tomando para hacer trazabilidad unos 5 años para poder hacer todos los análisis y mirar patrones, entonces la idea es tomar 2014 ya que desde ese momento hay. Al momento hay 2018, normalmente yo me imagino que 2019, espero que esté por ahí a junio de este año, ya esté la información 2019. No es una información que está tanto al día porque a veces la gente le dice a uno, pero es que yo quisiera tener la información actualizada ya para poder saber. No, si estamos trabajando bases de datos abiertas, nos toca con la hasta el momento en donde haya información. Y si no tengo la del 19, incluso algo del 2020, pues se podría pedir directamente a la institución de educación superior a donde uno trabaje que le dieran la información, por ejemplo, de inscritos para el programa de uno o si está mirando todos los programas que tenga la institución, que le dieran la información y lo completa. Pero en principio uno podría sacar de información aquí muy interesante que ahora analizaremos para ver cómo está. ¿Qué otra información habrá? Pues habrá información de admitidos. Entonces, también la información está de 2014 hasta 2018. Recordemos que el ministerio había dicho que a diciembre del año pasado le pedía a todas las universidades que limpiaran las bases de datos de toda la información que habían metido históricamente. Abrieron los candados de las bases de datos para que la gente limpiara y dejara esto lo más limpio posible para poder seguir trabajando de aquí en adelante. Depende cómo haya hecho cada universidad ese proceso, pues lo tendrá
más adecuada o menos adecuada esa información. Pero bueno, aquí hay una información con la que es importante trabajar. Luego viene toda la parte de matriculados del primer curso, que también se puede trabajar del 2014 al 2018. Los matriculados totales de la institución, información también de graduados. Entonces hay una en general de graduados por Colombia, pero allí nos vamos a mirarla luego por el OLE, y la información para el 2018. En la información de recursos humanos, entonces hay información sobre docentes, la que se reporta en general, que es como los reportes en general institucionales. Ese es un poco más complejo encontrarlo por programa, pero están como los reportes institucionales 2014 a 2018. Mónica, Señora. Julián Suárez pregunta, ¿la información es retroactiva o exclusivamente anual? Es decir, ¿2018 contiene años anteriores o solo rige el año que designa? No, solo rige el año que designa. Ahorita ya les muestro más en forma que hay allí. Voy a dar como una mirada global a toda la información que tiene esto, y luego ya entramos y les digo cómo se maneja todo esto, cómo bajan la información y qué se puede hacer con un ejemplo de lo que podemos hacer con esto. Luego tiene toda la información de administrativos. Entonces, digamos, esa es la información que uno tendría y que podría trabajar. ¿Qué otra información podríamos encontrar aquí? Entonces, yo entré aquí por el lado del menú izquierdo a instituciones de educación superior. Entonces, ¿qué me dice? ¿Qué puede haber? Información sobre instituciones y programas, que ya la revisamos ahorita. Información de estadísticas, que ya está. O puedo ir al observatorio laboral, a Espadi o a Espadies para ver información. El SACES no pueden, el SACES para ingresar requiere usuario y contraseña institucional. Entonces solo van a ingresar las personas que vayan a entrar, están en los procesos de creación de programas, acreditaciones o renovaciones de registro. En cambio, Espadies y OLE y Espadies, uno se registra con usuario y contraseña y ya podrá entrar a cada uno de los aplicativos. Hay indicadores de producción científica mundial, hay resúmenes de educación superior, hay indicadores de gestión de universidades públicas, informes departamentales de educación superior, etc. Entonces se puede encontrar una cantidad importante de información. Un segundito, vuelvo aquí. Ok, vamos a entrar, por ejemplo, a resumen de educación superior. Entonces, aquí en el resumen de educación superior están los indicadores, están las fichas técnicas de indicadores, y uno puede ingresar a un Excel que tiene la información sobre todo el perfil nacional de indicadores de educación superior. Bien, ya lo vamos a mirar. ¿Me están viendo en este momento un Excel? No. ¿Ana María? No, no se está viendo un Excel, se quedó en la página Listo, entonces del ya voy inmediatamente. Listo. Bien. En este momento ya lo están viendo todos el Excel. Sí. Perfecto. Bien. Entonces, esta información es sobre indicadores en educación superior. Entonces, ¿qué podemos encontrar acá? Fíjense que la información está 2010 a 2018. En algunos indicadores puede haber información incluso a 2019. Está la tasa de cobertura, la matrícula por metodología, la tasa de asociación universitaria por periodo, la tasa de tránsito inmediato, la matrícula por sector, matrícula por sexo, tasa de cobertura por sexo, matrícula de las acreditadas, programas que reportan matrícula por nivel de formación, matrícula por nivel de formación, matrícula por área de conocimiento, instituciones de educación principales, docentes según máximo nivel de información, etc. Hay una información de las CIES acreditadas a 2018, hay información de matrículas por departamento y hay información de tasas de cobertura de educación por departamento. Toda esta información, y ustedes lo verán más adelante, es muy importante porque uno los datos siempre debe contrastarlos, seguirlos, ver que hay una cierta coherencia y contrastarlos. Y eso le da a uno mucha información en un momento dado. Entonces, esto es parte de lo que vamos a encontrar allí. ¿Qué más vamos a encontrar? Vamos a compartir.
aquí otra vez. Entonces, vuelvo aquí a las instituciones de educación superior y se puede encontrar, como les dije, indicadores de producción científica mundial, y simplemente se ingresa a esta página. Podemos encontrar informes departamentales de educación superior, etcétera. Es decir, es cuestión de que entren, lo exploren y se puede bajar toda la información a través de tablas de Excel o CBS, como las quiera uno bajar, y ahí habrá una cantidad de información importante. Ok, ¿alguien tiene una pregunta hasta ahorita con respecto a esta plataforma? Bien, ok. Entonces, seguimos. Si quieres, Mónica, yo sí tengo una preguntita, pero prefiero hacerla al final. No sé si se Perfecto. pueda. Perfecto, Sí, para que no hay, continúes. no hay ningún problema. Bien, Muchas gracias. entonces, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Contamos qué era todo este SNIDES, la importancia, el cargo y revisamos la página. Ahora sí, ustedes como institución de educación superior, ¿qué pueden hacer con esto? Entonces, Mónica, Anderson, esta capacitación va a quedar en la página web de nosotros y en nuestro canal de YouTube que se llama Analítica Académica. Ahí tenemos otras capacitaciones que hemos hecho y va a quedar, digamos, todos los videos de las capacitaciones de bases de datos abiertas. perfecto. Bien, entonces vamos a ver cómo hacer esta analítica, pero les voy a contar un poquitico qué es todo este cuento de analítica de datos en educación superior. Me están viendo allí la presentación que dice qué es la analítica académica o analítica de datos en educación superior. Sí. Perfecto. Bien, vamos a hablar un poquitico de eso. La analítica, todos estamos oyendo hablar ahora de Big Data, de inteligencia de negocios, de inteligencia artificial. Bueno, todos estamos y vamos a seguir metidos en todo este cuento. Entonces vamos a hacer un análisis o una analítica de esos datos. Esa analítica es un calificativo de una disciplina en la que va a predominar entonces el análisis, porque eso se llama analítica. Y académica es un campo de desarrollo de análisis académicos. No voy a hablar de análisis financieros, ni de administrativos, ni de compras. En la academia vamos a hablar de estudiantes, docentes, investigadores, investigación, internacionalización, egresados, etcétera, etcétera. Esos son los temas que en analítica académica vamos a manejar. Entonces, la analítica académica es un campo de desarrollo de análisis académico que va a convertir datos de esos sistemas educativos. ¿De qué sistemas educativos? Todos ustedes en las instituciones tienen sistemas de registro académico donde la gente hace los procesos de inscripción, de admisión, de matrícula, de organización de asignaturas, de calificaciones. Esos son los sistemas de registro académico. Digamos, como cuáles, por ejemplo, PeopleSoft, Banner, etcétera, y los propios que haga cada institución de educación superior, tienen sus propios sistemas de información, tienen ERPs, digamos, que son sistemas para lo administrativo, CRM para toda la parte como de clientes. Entonces, y además de estos sistemas que decimos de bases de datos abiertas del ministerio. Entonces, el asunto es que ahí están todos los datos, números. ¿Cómo convertimos esos datos en una inteligencia práctica que nos va a permitir hacer mejor gestión y en un momento mejorar la enseñanza y el aprendizaje? Entonces, la analítica académica es, cojamos todos esos datos, organicémoslos, transformámoslos, analicémoslos y veamos qué sale de allí que nos sirva para la toma de decisiones. El potencial de la analítica entonces va a estar en ayudar a evaluar las acciones pasadas. Por eso les decía en SNIDES que si yo tomo de 2014 a 2018 puedo ver una trazabilidad y un patrón y explicarme un poco qué es lo que pasa ahí. Pero también puedo estimar frente a eso que tengo qué más podría hacer en el futuro. Entonces esto va a permitir tomar mejores decisiones y adoptar estrategias que sean mucho más eficaces como instituciones de educación superior. Van a aumentar, cuando uno tiene esa información, aumenta el grado en que las decisiones se basan en evidencia en lugar de mito, prejuicio o anécdota. Yo fui directora de un programa
de pregrado y cuando iba a tomar decisiones era como, ¿cómo será? O sea, otras veces se ha tomado la decisión así, o este piensa que esto, o aquel piensa aquello, pero muchas veces las decisiones, y eso fue ya hace un rato, yo las tomaba con cierta incertidumbre. Hoy en día, si uno tiene una gran cantidad de información, es mucho más fácil poder tomar decisiones. Y esos procesos de autoevaluación que se hacen ahora para todos estos procesos de aseguramiento de calidad que se llevan a cabo en las instituciones de educación superior, están permitiendo tener una gran cantidad de datos que los estamos convirtiendo en información del dato al indicador, de la variable al indicador para la toma de decisiones. Entonces, esta analítica académica, digamos que nos cae como anillo al dedo en este momento para poder analizar toda esa información que hoy se tiene. Bien, ¿qué hace uno con esa información? ¿Qué pasó? Entonces la analítica va a producir informes y descripciones resumidas de ese dato en el pasado. Entonces yo voy a decir, por ejemplo, para inscritos, estoy viendo que normalmente a mí se me inscribe más gente de calendario A que de calendario B, por ejemplo. Pero en tal periodo se me inscribió menos gente. O en tal periodo, por ejemplo, cuando uno ve en los inscritos, cuando empezó lo de Serpilo Paga, eso subió tremendamente, hizo picos que no venían de antes. Pero de todas maneras uno sabe por qué se dio ese pico. Entonces está mirando la trazabilidad y sabe qué pasó. Sabe qué está pasando ahora porque la analítica proporciona alertas en tiempo casi real. Digamos que para las instituciones de educación superior un tiempo casi real son 6 meses, porque nosotros no estamos generando información de todos los días, nosotros generamos información semestral. Entonces, ¿se acuerdan que les decía que se cierra 2 veces al semestre la información para el MIES en junio y en diciembre? Y las universidades, por ejemplo, cierran pues todo el semestre y yo tengo información, por ejemplo, no sé, de asignaturas que se perdieron, pues puedo tener la información en julio o en agosto más o menos. Entonces yo puedo, digamos, si sistemáticamente la universidad organiza y mantiene bien esta información, yo tendré la información una vez al año que para mí es una información en tiempo real, ¿sí? O semestralmente es una información en tiempo real. Pero también cuando yo puedo mirar la trazabilidad, también puedo mirar cómo venía y puedo más o menos pensar cuál es el patrón que lleva una variable para poder entender hacia dónde voy, ¿sí? Si yo digo, por ejemplo, que normalmente mis matriculados pueden ir subiendo o pueden ir bajando. Si van todas las cosas bien, yo digo, uy, si van subiendo, pero pasa algo y bajan, yo digo, esto que está pasando, algo que fuera algo socioeconómico en el país, empiezan a bajar, si eso socioeconómico es lo que va a generar tendencia, entonces pienso que puede ir hacia abajo, a pesar de que yo venía en los años subiendo la cantidad de matriculados para el programa. Entonces, la analítica de esos datos me va a permitir esto, ver qué pasó, qué está pasando y hacia dónde van las tendencias. También me permite preguntarme cómo y por qué sucedió algo, porque se construyen modelos y se construyen explicaciones. ¿Cuál es la mejor acción siguiente? ¿Cómo predecir, cómo prescribir una acción? También me lo permite la analítica. ¿Y qué es probable que suceda? Entonces hace predicción, simula el efecto de cursos de acción alternativa o identifica cursos de acciones óptimos. Todo eso me permitiría la analítica. Hay varios tipos cuando uno ve en estadísticas, digamos en general, en la estadística, uno sabe que puede haber estadísticas descriptivas que es simplemente el número y organizarlos y mirar tendencias, o pueden llegar a haber estadísticas predictivas a predecir algún evento, algún fenómeno, y prescriptivas que diga, este puede ser el mejor curso de acción o no. Hoy en día están simplemente las estadísticas, se puede hacer inteligencia de negocios, puede haber web analytics, puede haber minería de datos, análisis de redes sociales, biometría o sensometría, que también todos los conocemos. Se está hablando ya también de las analíticas del aprendizaje. Ya estamos empezando a hablar de machine learning, estamos empezando a hablar de big data, estamos hablando de inteligencia artificial. O sea, hay toda una cantidad de análisis que se pueden hacer a partir de los datos. Análisis tan sencillos como vamos a empezar a mostrarles a ustedes, que son estadísticas descriptivas. Y de ahí para allá toda la complejidad que uno quiera, de todas las fuentes que uno quiera.
Bien. Una de las formas de hacer esta analítica es a través de herramientas de inteligencia de negocios que sirven para tomar decisiones. Permite seleccionar y presentar datos. A esos datos a menudo se les trae de los sistemas en vivo. Uno puede tener conectado a la herramienta de inteligencia de negocios al sistema de información que tenga la universidad y extraer datos de ahí, y se van a organizar en estructuras más fáciles de usar para permitir segmentar y mirar diferentes cosas. Estos productos lo que hacen es integrar toda la información y permiten tener indicadores precisos y tableros de mando, que es lo que les decía yo que para la gestión es importante. Yo puedo tener un tablero de control donde tenga indicadores que para mí sean claves de estudiantes, de profesores, de docentes, y como director de carrera o decano, tener como una perspectiva, una mirada global de cada carrera o de todas las carreras en los diferentes niveles de formación que tenga mi facultad. Yo puedo mirar todo eso a través de la inteligencia de negocios. Con estas herramientas se requiere capacitar a los usuarios para que accedan, combinen y visualicen datos de una variedad de fuentes y resumir indicadores claves de rendimiento en una forma adecuada para el monitoreo continuo. Por supuesto que uno puede hacer simplemente utilizar el Excel y a través del Excel hace gráficas. Digamos que eso es lo que, pues, en general cuando usamos todos Office 365 es lo más fácil que usamos. Pero herramientas como estas que les vamos a mostrar ahora en adelante hacen parte de la suite de Office 365 que se tiene en las universidades y fácilmente se puede trabajar con ellas. Uno de los autores que uno revisa cuando habla de analíticas, que es Norris, sugiere generar un proceso de pasar de una cultura de información y presentación de informes hacia el uso de la analítica para informar y permitir la acción. Fíjense que estamos acostumbrados a que terminamos el registro calificado, tenga el documento maestro. Terminamos el proceso de acreditación y tenga hasta el informe final. Pero, ¿qué pasa después de eso? Estamos realmente generando el aseguramiento de la calidad, garantizando efectiva la calidad y generando una cultura. Hay que pasar de esos informes a tener toda la información que nace de esas autoevaluaciones para convertirlas en analíticos que me permitan saber qué hacer. A veces en las universidades me dicen, uy, yo quisiera saber cómo le hago seguimiento a los planes de mejoramiento, porque parece que fuera como el tema clave ya en esta parte final de los procesos de aseguramiento de calidades. Y cómo, ¿qué hago? O sea, genero proyectos, los escribo y tal, pero ¿cómo le hago el seguimiento? Yo digo que parte de la forma de hacer seguimientos con líneas de base, y las líneas de base las estadísticas sobre lo que uno tenga. Entonces yo puedo decir que tengo un problema importante con deserción, pero puedo medir la deserción y sacarla, por ejemplo, de SPA-10, la deserción por corte y la deserción anual, y mirar cómo va mi deserción, y a partir de ahí decir, bueno, es factible que le baje solo en un punto a la deserción o 2 o 3, voy a generar una intervención y vuelvo y miro el indicador un año después, 2 años después, para mirar si la tendencia cambió o no. Entonces, una de las formas de ir generando cultura es utilizar el dato, no es generar un reporte que se queda en el papel, en el escritorio de alguien, sino tener a través hoy de las tecnologías una información muy dinámica que me permita en un momento dado como decano, vicerrector, rector o director de programa o jefe de área, tomar acciones específicas. Y bueno, pues hay diferentes herramientas con las cuales uno podría trabajar, como les decía, desde Excel hasta muchas herramientas. Bueno, eso en cuanto a esta analítica. Ahora entonces vamos a ir un poco a lo práctico. ¿Qué hacemos con todos esos datos que estamos sacando? Bien. Ana María, ¿están viendo ahorita el Power BI? No. Ok, ya lo voy a cambiar entonces. Un segundo. Bien. Esta es una herramienta que se llama Power BI. Cuando ustedes entren a sus computadores en la universidad y entran a Outlook, por ejemplo, en el lado izquierdo superior encuentran una serie de cuadritos y le dan clic en el cuadrito, van a encontrar todos los aplicativos que tiene Office 365
y uno de los aplicativos es este que se llama Power BI. Pero es igual también lo que le digo, se puede hacer en Excel. El asunto no es tener la herramienta, el asunto es ¿y qué voy a colocar ahí? ¿Cuáles son los datos con los cuales yo pudiera trabajar? ¿De dónde saco los datos? ¿Cómo organizo los datos? ¿Y qué voy a colocar finalmente aquí en la pantalla para poder tomar decisiones? Entonces, fíjense que aquí sacamos una información de resumen de instituciones de educación superior y programas por departamento y municipio. Existen en el país, Mónica, entonces, señora. no sé si haces clic para que se ponga más grande. Ok, perfecto. Gracias. ¿Allí? Sí, señora. Perfecto. Bien. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que en el país a hoy voy a decir 2018-2, ¿ok? Porque esta información normalmente las tenemos a 2018-2. 286 instituciones de educación superior de todos los caracteres, técnico profesional, tecnológico, instituciones universitarias o tecnológicas y universidades. 286. De estas 286, 87 están acreditadas. 13.467 programas en todos los niveles educativos. Decimos, en el nivel técnico profesional, tecnológico, universitario, especializaciones médico-quirúrgicas, maestrías y doctorados. Y de estos 13.467 hay 1.688 programas acreditados. Entonces ya nos da una perspectiva en el país como hay. En general, entonces habrán, de esas 286 son 209 instituciones privadas y 85 instituciones oficiales. De esas 286 tenemos que la mayoría son instituciones universitarias o escuelas tecnológicas, que son 132. Hay 87 universidades, 42 instituciones tecnológicas y 25 instituciones técnicas profesionales. ¿Cuáles son? Entonces aquí tenemos el nombre de la institución, si tienen doctorados y cuántos, si tienen especializaciones médico-quirúrgicas, especializaciones técnicas profesionales, tecnológicas, universitarias, de técnicas profesional, maestrías, tecnologías, formación profesional y cuál es el total. Y ahí nos lleva a las 13.467. ¿Qué puede hacer uno aquí? Recuerde que lo que les decía que lo interesante de esto y para ir generando esa cultura de calidad es poder tener esto muy dinámico, ir jugando con los datos que hay acá. Entonces yo vengo acá a buscar en el departamento. Entonces empecemos aquí en Antioquia. Entonces, ¿cómo están las cosas en Antioquia? Entonces ya me cambió en Antioquia. En Antioquia hay 64 instituciones, de las cuales 52 son privadas, 13 oficiales, acreditadas son 11. Estas son el carácter académico, estas son las instituciones y con este es el tipo de programas que tienen en este momento. Mónica, quiero aclararles algo. Esto que está mostrando, por ejemplo, en el caso que es Rosario, no es necesariamente que tenga ahí una sede, sino puede que con otra institución estén dando un programa allá. Entonces, esto lo que está mostrando son qué instituciones dan programas en ese departamento o en ese municipio. Ok, entonces resulta que usted como institución dice, quiero extenderme, ampliar la cobertura o ir a generar un programa en X sitio. Entonces, como institución de educación superior revisa esto y dice, bueno, pero ¿será que sí? Yo quisiera hacer como cierta especialización y en tal lado me voy directamente al municipio. Entonces, digamos, me voy a, no sé si en apartado hay algo, voy a mirar. Vea, en apartado hay 8 IES, 5 privadas y 3 oficiales, 4 universidades, 3 instituciones tecnológicas y 3 escuelas tecnológicas, institución universitaria y una institución tecnológica. Y estas son las instituciones que están en apartado. Por ejemplo, el CES, que es de Medellín, pero tiene 2 especializaciones universitarias en apartado, que era lo que decía ahorita Ana María. Entonces, a mí se me ocurre que en apartado yo podría hacer tal o cual programa. Entonces, simplemente voy mirando allí y voy mirando qué programas hay allí y si había espacio o no para que desde el punto de vista mercadeo uno colocara un programa en un momento dado. Entonces, ¿qué hacemos? Cogimos toda la información de esos datos
Y esos datos entonces los estructuramos, los organizamos, los analizamos y dijimos, bueno, ¿cuál es la mejor información? ¿Qué información aquí podría ser clave en un momento dado para una Mónica, institución de educación superior? ¿Sí? Ivonne, te respondo. No lo pueden comprar aparte, Power BI se puede comprar aparte sin ningún problema y lo pueden utilizar. No tiene que tener licenciamiento de Office 365. Pueden hacer una cuenta, digamos, de Office gratuita y pueden entrar ahí. Y en cuanto a la pregunta de Juan Diego, este Power BI que ustedes están viendo en estos momentos se les va a enviar a ustedes mañana, es completamente gratuito y van a poderlo revisar a ustedes sin ningún problema. Eso es todo, gracias. Ok, entonces esta es una de las cosas que uno puede hacer. ¿Qué ven que tienen acá? Tienen unos selectores en la parte de arriba para buscar lo que uno necesita. Le va a dar información de esas instituciones, cuáles son públicas, privadas, del carácter y exactamente cuáles son y qué tipo de programas tienen allá. Entonces, creo que si ustedes ven, voy a contar algo también de la graficación de todo esto, es muy limpia, le permite uno fácilmente mirar qué es lo que hay allí. Estas graficaciones siempre tienen que hacerlas, si se hace a nivel, digamos, universidad, pensando en todas las áreas de conocimiento que hay allí. Hay que ponérsela tan fácil al ingeniero que puede saber de graficación como a alguien de artes que de pronto no. O alguien de derecho que son mucho más lineales. Entonces a ellos hacerlo así pues es, digamos que es fácilmente entendible. ¿Qué más podemos encontrar acá? Entonces, nosotros mirando el MIDE, vimos que el MIDE ha caracterizado las universidades en varios tipos. Entonces el MIDE dice que pueden existir universidades que tienen pregrado con enfoque doctoral y hay un grupo de universidades que están ahí, universidades de pregrado con enfoque de maestría, universidades con 2 o 4 áreas, universidades con múltiples áreas, instituciones universitarias con 2 o 4 áreas, instituciones con múltiples áreas, y hay información de instituciones de la fuerza pública y algunas especializadas. Entonces, si yo me voy a comparar, recuerda que dije que parte de la información me debe permitir comparar. Entonces voy a poner aquí de pregrado instituciones con enfoque doctoral. Listo. Entonces resulta que yo soy la Pontificia Universidad Javeriana, digamos en Bogotá, y yo me voy a comparar con alguien que sea de pregrado de enfoque doctoral. Entonces voy a compararme, perdón un segundo. Voy a compararme con la Universidad del Norte en Barranquilla. Ok. Y acá abajo tengo las variables. ¿Qué variables puedo tener aquí y qué indicadores? Estudiantes admitidos, estudiantes inscritos y estudiantes de primer semestre. ¿De dónde sacamos esta información? De la base de datos abierta del SNIES. ¿Se acuerda cuando les mostré inscritos, admitidos y matriculados? Por supuesto, el SNIES, para la pregunta que alguien hacía antes, me va a dar un Excel para 2014, un archivo de Excel para 2015, uno para 2016, 17, 18. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Organizar una base de datos para poderla transformar y jugar con todo esto. Entonces, cuando organizamos toda esa base de datos, de esa información de base de datos abiertos, ¿qué encontramos? Que para el 2014, para el 2000 en general, si ustedes ven, los estudiantes admitidos son los amarillos y cómo han ido evolucionando en el tiempo. Los estudiantes inscritos son los rosaditos y los estudiantes del primer semestre son acá, están ahí. Entonces uno mira una tendencia allí. Lo puede ir mirando así por periodo, el número total de estudiantes matriculados se ha ido cambiando o es el mismo, y para la otra institución lo mismo. Entonces, ¿yo qué hago? En un momento dado, yo quiero saber cómo estoy con respecto a una institución que tiene como la misma estructura mía, de alguna forma, por la cantidad de pregrados y por el enfoque doctoral. Cuando ustedes entran al MIDE, pueden encontrar lo que significa cada una de estas categorías. Entonces a uno le interesa compararse para ver cómo va uno bien, regular o mal.
ya al interior de la universidad, no porque lo ranqueen y le manden tal ranking, sino que yo quiero mirar, se viene diciendo, por ejemplo, que ha venido bajando la cantidad de estudiantes que están ingresando a las universidades. Entonces empieza uno a mirar todo esto, a ver, compara si esto es solo en Bogotá, o está pasando en todo el país, o está pasando solo para las públicas, o está pasando solo para las privadas, o qué está pasando. Y empieza uno a hacer toda una serie de análisis sobre esta información. Entonces está ahí. Vamos a mirar otro análisis. Aquí ya puedo escoger un programa académico. Me voy a ir ahorita, por ejemplo, universidades con 2 o 4 áreas, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles son esas universidades con 2 o 4 áreas? La Piloto, la América, la Autónoma de Mónica, tienes que Occidente. escoger primero el programa académico. Ok, perfecto. Entonces, me voy y escojo el programa. Un segundito. Voy a borrar acá. Voy a escoger un programa que sea administración en general. Ok. Bien, entonces aquí me aparece inscritos, admitidos y matriculados de administración. Ahora, lo voy a coger. Un segundito. Bueno, voy a escoger todas. Entonces, Les quiero comentar un momento ahí. ¿Qué pasa? Los nombres de los programas varían. Entonces, obviamente, en otras instituciones también tienen administración. Pero en el caso de cuando uno utiliza las bases de datos del SNIES, si yo escribí administración con tilde, administración sin tilde, administración sola o administración con algo más, él lo va a tomar como si fueran programas diferentes. Entonces, por esa razón, digamos en este caso, en instituciones universitarias de 2 a 4 áreas que tengan administración, solamente está esa institución. Pero es más, digamos, por la calidad del dato que maneja las bases de datos del SNIES. Esa es la razón. ok, listo. Entonces yo puedo escoger. Si quieres, lo que puedes hacer es no poner nada en categoría de MIDE y él te permite escoger otra institución que no sea la Fundación de Estudios Superiores. Listo. Voy a poner también contaduría pública. Yeah. Y tenemos todas. Ok. Entonces yo puedo escoger cualquiera. No tengo ni idea. No conocemos todas. Corporación Universitaria Americana. Y esa corporación la voy a comparar con Corporación Universitaria Antonio José de Sucre. Y me da la información de inscritos, admitidos y matriculados para las dos. Fíjense cómo aquí hay una tendencia en aumento del número de matriculados para esa institución. ¿Ok? Bien. Vamos a mirar otra. Vamos a hacer 2 minuticos más y luego continuamos con esta. ¿Por qué? Porque la idea es mostrarles un poco con más calma cómo se hacen todas estas analíticas, cómo se organizaron las bases de datos, cómo esas bases de datos nos llegan a permitir hacer todo este análisis, de tener a veces en un momento solo variables, pero en otro momento ya podemos tener indicadores. Fíjense que nos están pidiendo siempre, tanto para acreditación como para registro, los índices de selectividad de absorción. Entonces uno, a partir de toda esta información que tiene, saca los índices y puede hacer comparativos y empieza a hacer un análisis. ¿Qué significa para mí tener un índice de selectividad de aproximadamente el 50% y qué significa para mí tener un índice de absorción sobre el 80%? Entonces voy a dejar hasta acá para que el próximo miércoles ya entremos a analizar un poco más a profundidad también cómo leer y cómo entender todo este tipo de analíticos. Bueno, Entonces, les queremos agradecer. Ahora sí, espera, Ana María. Ahora sí, por favor, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto, pues les escuchamos.
Si pueden alzar de pronto la mano y vamos llamando pues uno a uno a las personas para que de pronto se puedan escuchar las preguntas. Gracias. Hola, Wilson León. Hola, Wilson. Muchas gracias. Realmente vemos con mucho agrado el esfuerzo que está haciendo el Ministerio de Educación Nacional para fortalecer el tema de la calidad de la información que el Ministerio obtiene por medio de todas las instituciones de educación superior y los diferentes entes estatales. De verdad que pues yo me siento muy, digamos, gratamente impresionado por lo que se está haciendo. Sin embargo, quisiera pues como tener en cuenta varias cositas, y tú lo plantaste ahora, Mónica, es por ejemplo el tema de la información actualizada de los programas académicos en SNIES. SNIES no sincroniza, y es una solicitud que queremos que quede ahí es definida, estipulada para que se escale, y es que la información de los programas académicos que están en SNIES a veces no sincronizan de manera adecuada cuando salen las resoluciones en SACES. Esa información se tarda mucho tiempo para sincronizar en el NIES. Entonces, a veces la información que aparece en el NIES, te cuento que había información que puede tardar 2, 3 años, no sé por qué no se actualiza después de que se obtiene un registro. Y eso nos da entonces una mala información por parte del programa. Nosotros desde la universidad lo que hacemos es que enviamos pues a la mesa de ayuda continuamente como esas observaciones, pero es importante poner eso de manifiesto para que SACES SNIES sincronice de una manera más efectiva, más directa, sin tanta demora, y que entonces permita. Efectivamente, el objetivo de esto es mejorar la calidad de la información y el tema de calidad de los datos. Ok, Wilson. El segundo punto que quería manifestar es que esa estadística que tú colocas ahí dentro de lo que está en del portal SNIES, sí es muy importante, y por ahí había un compañero que también lanzó la misma inquietud. Es que mira, nosotros cada año tenemos visitas del ministerio por parte de las agencias auditoras, y tenemos la herramienta ECA. Sería interesante que el ministerio también fuera refrescando esas bases de datos, porque nos damos cuenta que, por ejemplo, si viene desde el 2014, 15, 16, 17, son las mismas que se montaron hace mucho tiempo. O sea, tendría que 2016. Exacto, tendría que, mira que nosotros del 2016 hacia acá, todas las instituciones de educación superior, dada la rigurosidad con que ECA trabaja, hemos estado haciendo continuamente actualizaciones en los sistemas de información, y también los procesos de auditoría forzan de alguna manera a las instituciones para que mejoremos la calidad de la información. Entonces esos paquetes, por decirlo de alguna manera, poblacionales que ustedes tienen ahí en el SNIES, que también se fueran actualizando siquiera cada año, por decir algo, del 2015, entonces volvimos a refrescar la base de datos del 2015, del 2016 volvimos, pero con una periodicidad mucho más corta, y que no sea como tú lo dices, no, eso se colocó en 2016, 2017, porque en realidad de ese periodo hacia acá realmente ha habido mucha actualización en las bases de datos poblacionales. Entonces, cuando uno va a hacer comparaciones, por ejemplo, con otras instituciones, yo saco la información mía del ECA y saco la mía y saco la que tienen en esos paquetes poblacionales, realmente ya han cambiado mucho. Entonces, sí es también una solicitud muy expresa de que por favor eso que tenemos ahí como oportunidad para poder referenciar otras instituciones, pues ya si ya tenemos ECA, podría el ministerio tomar una decisión de un periodo determinado e ir haciendo un refrescamiento de esas bases de datos. Ok, mira, Wilson, nosotros somos empresa privada y básicamente el trabajo de nosotros es consultoría hacia las instituciones de educación superior, Sí. y apoyarlos con todos estos temas. Sí sabemos, o sea, la apuesta del ministerio es que
a diciembre del año pasado, y eso viene también, pues digamos, desde el año pasado, se hubieran refrescado toda esa información. Por eso les contaba que lo que yo escuché en el ministerio era que iban a abrir los candados de todas las bases de datos anteriores para que en las universidades limpiaran esa información. Y la idea era constituir un solo sistema de información, no tanto el SNIES, el país o el, sino que hubiera un solo sistema de información que agrupara toda esta información. Pero, ¿qué te digo yo que me parece importante de esto? Bueno, hay información que permite establecer patrones. Si la información que uno baja de estas bases de datos abiertas no es la que uno considera que es adecuada, pues lo que hace es ajustarla con la información que tiene la institución y volver a generar esos patrones. Lo interesante y la apuesta que venía Mintic desde hace, yo calculo que unos 5 años, era poder generar esas bases de datos abiertas que no solamente las encuentra uno en el ministerio, sino si tú entras a gobierno en línea y a base de datos abiertas, vas a encontrar que el DANE tiene las bases de datos abiertas y puedes manejar la información, que el DNP tiene unas bases de datos también muy interesantes de muchas cosas que se han venido abriendo pues hacia la población en general. Entonces es importante poder utilizar todo eso, sí entender de pronto que puede haber una diferencia entre la información que tenga la institución porque no se haya actualizado, porque el ministerio no ha terminado de organizar ese sistema único. Es posible, pero entonces lo que uno puede es bajar la información de bases de datos abiertas, ajustarla a la información que tenga la institución y empezar a leer los patrones y qué le está diciendo el patrón y qué hace con esa información, mientras el Estado, ojalá en este año, termina de organizar ese sistema único de información. Esa sería como la idea. Efectivamente, porque mira que ahorita cuando veíamos Power BI, con mucho cariño, pues, pero por ejemplo no pueden existir en el Ministerio de Educación Nacional programas de administración con tilde y sin tilde. O sea, nosotros empezando por ahí tenemos que empezar a normalizar las caracteres especiales con los cuales están denominados los programas, porque si entonces yo voy a buscar un programa de administración, pero no lo encuentra porque administración lleva tilde, pero yo lo puse con tilde, pero el programa está radicado sin tilde, yo creo que ahí tendremos que hacer un trabajo pues de depuración previa desde el ministerio para poder, ahí sí lo que tú dices, ir trayendo información de calidad, pero la base tiene que estar completamente normalizada y esos pequeños detalles irlos depurando. Entonces mi intervención va en ese sentido de ir trabajando en esos 3 puntos también con el ministerio de la mano, con todas las IES, pero que vamos mejorando en ese sentido para poder obtener información de calidad. Perfecto, muchas gracias. Bueno, les cuento. ¿Qué pasa? Sí, la verdad, hay muchos problemas con las bases de datos. No solo son las tildes, son el nombre de los municipios. Es el problema, por ejemplo, en el caso de docentes, que aparece hombre, mujer, masculino y femenino. Entonces, sí es complicado, digamos, poder sacar la información sin anterioridad, digamos, hacer una normalización de la base de datos. También, pues, parte de lo que les queríamos hablar nosotros como empresa, estamos a punto de sacar un producto nuevo que va a tener, digamos, ya todas las analíticas en cuanto al tema de SNIES, SPADIES, OLE, MIDE, ICFES, lo que se pueda sacar también, como dice TEX, toda la información que haya de bases de datos abiertas, las vamos a organizar en un solo lugar y van a ser creadas utilizando Power BI. Vamos a vender licencias, digamos, por institución universitaria. Ahorita vamos a salir a la preventa de esta herramienta. Va a tener un descuento, digamos, a las instituciones que les interese y, digamos, que quieran como inscribirse, por decirlo así, en esta preventa. No sé si alguien tenga como interés, quiere que le contemos algo más, no sé si tengan alguna otra duda. De todas formas, lo que les mostró Mónica en Power BI, nosotros se los vamos a enviar junto con el link de este webinar, pues donde va a estar el video completo. Como dice Ana María, una de nuestras líneas de trabajo es la analítica académica. Con empresa tenemos 3 líneas de trabajo, una es la analítica, otra es relacionada con la consultoría y soluciones tecnológicas para
aseguramiento de la calidad y el otro tiene que ver con capacitación. Sin embargo, también nos ha interesado como empresa poder tener esos espacios y abrir esos espacios que los denominamos miércoles en comunidad, en donde quisiéramos que todos participáramos y se pudieran generar o transmitir buenas prácticas, porque en la experiencia de nosotros, hay universidades pequeñas y hay universidades que no están en ciudades grandes, que son las que están como más aisladas y necesitan más posibilidad de acompañamiento o a veces que les cuenten cómo se hacen las cosas. Entonces, estos espacios que hemos venido abriendo no solamente es para contarles un poco todo esto, cómo se hace, la experiencia que hemos tenido por consultoría y la experiencia específica nosotros en instituciones de educación superior, sino que a veces quisiéramos también que si alguien, por ejemplo, tiene una experiencia específica con SNIES y cómo ha podido manejar estos datos y cómo lo usa en la institución, pues bienvenidos sean a estos miércoles en comunidad para que nos cuenten a todos cómo hacen las cosas allá, cómo se hace la buena práctica en instituciones. Dice que el porcentaje, aún hace falta aumentar el porcentaje de instituciones acreditadas, pero hay muchas que no han podido o que están muy lejos de esto. Entonces, el transmitir una buena práctica ayuda muchas veces. Y esto es lo que queremos también como empresa, de ir generando estos espacios en comunidad en donde todos los participantes de todas las instituciones, porque hay instituciones de todos lados, de todo tipo de institución y de todo el país, pues que aprovechen estos espacios para ir mirando estos temas. En estos temas pues vamos a ir trabajando, lo que les digo, como mes y medio más o menos todos los sistemas de información, pero también vamos a trabajar información sobre aseguramiento, sobre el decreto 1330, sobre condiciones institucionales, que es un tema interesante. Ya el año pasado, nosotros en diciembre para una universidad hicimos condiciones institucionales y fue una experiencia también interesante y podemos pues hablar de esto. Ustedes también nos pueden sugerir temas que entre todos los conversemos, que no sea yo solamente la persona que converse todo el tiempo. La persona que quiera nos escribe y nos cuenta sobre qué tema quiere hablar y puede haber más de una persona y que hagamos entre todos un conversatorio que a todos les va a servir, a nosotros como empresa porque nos aumenta la experiencia, pero a todos ustedes como instituciones de educación superior porque se transmiten buenas prácticas para hacer las cosas. Bueno, Mónica, te voy a leer acá lo que están diciendo un poco en el chat. La señora Pérez dice, el ministerio realiza cierres estadísticos cada año para poder publicar las estadísticas que visualizamos ahora. Cuando abren los candados para modificación de información, el sistema genera un mensaje en el cual indica que esas modificaciones extemporáneas no afectan las estadísticas ya publicadas. Esa puede ser la razón por la cual los datos estadísticos del SNIES, los archivos del Excel, no son 100% completos. Luego, Julián Suárez pregunta, ¿los causales de inactividad del programa deben ser registrados en algún programa de información? Pues tienen que, en el SACE los inactivan. La idea es que sea por el SACE de registro calificado que no inactiva el programa. Y pues bueno, ¿cómo empieza el proceso? Una carta del rector donde se dice que se inactiva y se llena la información ahí. Lo que pasa es que no todo el mundo tiene, lo que les digo, la información a SACES es muy restringida, entonces uno no puede mirar todo lo que hay allí. Pero les cuento es que a través de esa plataforma es donde se inactiva el programa. Y una vez que está inactivo, en el SNIES va a aparecer como inactivo. Listo, dice Luis Antonio. En cada institución se puede resolver el problema de tildes y demás. Y la verdad es que tampoco es un problema tan grande. Es un análisis que hicimos en Saber Pro. El único problema que tuvimos con economía con tilde y sin tilde lo resolvimos nosotros mismos y no hubo mayor problema. Ok, perfecto. Vamos a ver, imagino. Bueno, Diego. Sí, en el registro web se les va a enviar la información. Wilson dice, excelente la iniciativa de trabajar de la mano con las instituciones de educación superior en temas de educación superior. Luis Antonio dice, importante saber si en algún momento
va a haber alguna explicación de cómo subir los bloques de datos corregidos a través del módulo de SNIDS calidad de datos. Esa es la expectativa que tenemos nosotros. Ok. ¿Algo más? Bueno, pues mi intención era en principio que no durara sino una hora para no cansarlos a ustedes tanto. Nos gustaría también si nos cuentan si a este día y este horario es el horario que es más adecuado. Lo que hemos investigado es que este posiblemente es un buen horario para trabajar. Sin embargo, si ven que hay algunos otros horarios, nos pueden decir. También pues lo pueden ver posteriormente. Ana María les manda los vínculos para que lo puedan ver. Y los invitamos a todos a participar. En un futuro chévere que tuviéramos un panel de gente hablando del tema, que nos organizáramos, no hacerlas tan largas, pues, o si les parece que está bien de hora y media, pues nosotros tampoco tenemos problema, pero es para no cansarlos a ustedes en un momento dado. Pero si está bien hora y media, los trabajamos hora y media, y lo que les digo, por favor escríbanos si alguien quiere, el próximo miércoles, alguien quiere hablar de su experiencia con SNIDS, escríbanos por favor y sea usted el que direccione este espacio. Este espacio es para todos y todos crecemos con estos conocimientos y las buenas prácticas de todos. A todos muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y nos vemos entonces en 8 días a las 4 de la tarde en Miércoles en Comunidad. Muchas gracias. Les quiero entonces confirmar el día de mañana, en las horas de la mañana ya se les envía el link del Power BI y también les vamos a enviar el link, como les decía, del video y la información que vamos a tener sobre la herramienta con todas las bases de datos, y quedamos pendiente cualquier duda o cualquier pregunta. Y como decía Mónica, si quieren participar la próxima semana, están bienvenidos a ser parte de esto. Muchísimas gracias a ustedes.